En Al Día Noticias les saludamos en esta mañana del viernes con el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina. Semanalmente hacemos un análisis de lo que ha pasado en la semana en nuestro país para hoy viernes 19 de julio del año 2024. Ya nos preparamos para este 20 de julio cuando habrá desfile militar por la avenida Boyacá en Bogotá. Estamos en este momento en directo para nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez y también estamos en este momento en directo por nuestra estación online de www.aldianoticiasconjohndidier.com. Javier Ospina, es concejal de Bogotá, bienvenido al Día Noticias, ¿cómo le va la vida? Muy bien, John Didier, muy buenos días para usted y por supuesto para todas las personas que nos escuchan y nos ven por las diferentes redes sociales de Al Día Noticias. Bueno, una semana bastante agitada nuevamente en materia política, no deja uno de sorprenderse cada día con un nuevo escándalo. Hoy sí, John Didier, y aquí el problema es que ojalá nosotros no perdamos esa emoción, la de sorprendernos, porque con este gobierno nacional que todos los días da de qué hablar y no cosas buenas, sino por el contrario, noticias muy tristes para el país. Pero bueno, esperemos que todo esto nos sirva para hacer un proceso de crecimiento como sociedad. Bueno, ha dicho el presidente de la República, ha hecho una declaración en el sentido, se ha defendido, ha dicho lo siguiente: los corruptos son ustedes, dijo el presidente Petro al salir en defensa del ministro de Hacienda, quien será investigado por la Fiscalía General de la Nación. Ya la Fiscalía anunció formalmente investigación para el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, para el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y otros funcionarios también serán investigados, el director de Inteligencia Nacional Carlos Ramón González Exdirector del DAPRE. y la ex asesora del ministro de Hacienda María Alejandra Benavides. ¿Qué concepto le merece a usted, qué análisis hace usted del anuncio que está haciendo la Fiscalía de investigar a estos altos funcionarios del gobierno tras la declaración que entregó, no a un medio de comunicación, no a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López, entregando detalles de cómo se construyó la compra de congresistas? Eso de compra de congresistas no lo digo yo, lo dice el propio Olmedo López, que Y para eso Sneider era, Pinilla, ¿no? y Ambos. Sneider Pinilla también, correcto, tanto director como subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Qué análisis hace usted de estos nuevos hechos ocurridos esta semana con este escándalo de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro? John Didier, pues ahí hay dos temas para analizar. Uno, las declaraciones del presidente, que creo que obviamente son destempladas y argumentando una estrategia de guerra vieja, que la mejor forma de defenderse es el ataque, pues sale diciendo que es que todos somos corruptos menos él, ¿sí? Y los que alrededor de su gobierno, pero los hechos dicen todo lo contrario, ¿no? Y finalmente lo que esperamos es que los entes de control generen resultados, más pronto que tarde. Y con respecto a la fiscalía, ahí hay una preocupación. Yo ayer hacía un análisis tarde-noche, donde decía, mire, inicialmente Olmedo López y Sneider van y rinden unas versiones y unas indagatorias a la Fiscalía de la Nación, ¿cierto? Eso fue hace aproximadamente que 20 días y hace cuántos, Por ahí un mes. hace sí, como un mes, Sí, póngale un mes señor. que fue una... Me imagino que la versión que ellos dieron a la Fiscalía es exactamente la que dieron a la Corte Suprema. No pueden cambiar una versión a otra porque son los mismos hechos, ¿cierto? Partamos de ese principio, Sí. que son los mismos hechos los que, que los que ellos van y dicen en la Fiscalía y los que van y declaran en la Corte Suprema de Justicia. Aquí yo tengo un interrogante. Lo que ellos van y declaran en la Fiscalía no se filtró, no se filtró, como debe ser, ¿no? Porque cuando usted va y hace una declaración a la fiscalía, no supuestamente esas declaraciones no se filtran porque son parte de una No, investigación. lo que conocíamos fue lo que le entregaron a varios medios de comunicación, Vicky Dávila, Sí, Blue pero fueron Radio, unas cositas, Caracol. que fue básicamente lo que él también salió a decir en los medios de comunicación antes, porque acuérdense que ellos hicieron como un preámbulo de medios de comunicación para proteger su vida, porque es parte de la estrategia para que ellos les entregaran un esquema de protección. Eso fue una estrategia tejida desde su defensa, que son los dos hermanos Moreno, ¿no? Entonces, que son los hermanos Moreno que están hoy llevando la defensa tanto de Olmedo López como de Sneider Pinilla.
Entonces, ellos van y dan esas declaraciones a la Fiscalía. Y luego la Corte Suprema los cita a ellos en unas primeras declaraciones, ellos no van, ellos van y no declaran. Guardan silencio. Guardan silencio, ¿cierto? Y luego, pues ya me imagino que organizan, porque son las mismas declaraciones, van esta semana y dan las declaraciones en la Corte Suprema. Esas declaraciones sí se filtraron, todas, completicas, ¿sí? Que iban declarando y Todo se el iban video, filtrando. sí, señor. Todo. El video, Que sí, creo señor. que hay una también en la Corte Suprema, removieron al magistrado, creo, o al auxiliar magistrado, por las filtraciones de esas declaraciones. Y aquí es donde me nace una pregunta. Si esas mismas declaraciones fueron las que Olmedo López y Enede Pinilla brindaron a la Fiscalía, ¿por qué la Fiscalía, hasta ayer que estalla el escándalo, empieza a citar a los exministros? Si ellos ya Y no tenían, solo hasta ayer, por eso. gracias también a la presión de algunos medios de comunicación, periodistas, Claro, sectores políticos, claro. pues porque muchos interpretan, aprovechando en ese Entonces, caso, que fíjese, está cumpliendo la nueva fiscal el papel de fiscal de bolsillo de Petro, porque la nombró el presidente Gustavo Petro, y ya ha hecho varias cosas. La primera, cambiar el fiscal investigador de Nicolás Petro. sí, sí. Ya se vuelve a barajar, se pierde tiempo, vencimiento de término, empiezan a operar unas cosas para conducir el proceso a la impunidad, dicen algunos analistas. Y lo segundo, se demora en actuar en este caso, como usted lo advierte y lo señala, pero también otros dicen que finalmente se pronuncia para aparentar que va a investigar, Exactamente. pero que eso no garantiza Ellos que vaya a establecer responsabilidades o que los vaya a mandar a la cárcel. Fíjese que ellos actuaron bajo la presión ya de los medios de comunicación y la opinión pública por la filtración de las declaraciones hechas en la De Corte la Suprema, Corte pero Suprema, eran las mismas correcto. declaraciones que ellos deberían tener hace un mes. Correcto. ¿Y cómo se demora? O sea, si eso no hubiera salido, la Fiscalía nunca hubiera operado teniendo las declaraciones, porque yo estoy seguro que hay un factor gravísimo que Olmedo no debió haber omitido en las declaraciones de la Fiscalía, que es la financiación con recursos públicos a grupos terroristas. Que eso es Pero gravísimo, no eso les nunca se alcanzaron a había entregar visto. el contrato, dice el presidente Gustavo Petro, sí, porque pero, dice él que él frenó esa entrega de recursos. Sí, pero acuérdese que hay en el Código Penal la tipificación de tentativa de celebración indebida de contratos, ¿no? Ahí se tipificó un delito. No, y la orden fue dada, según los chats de Snyder Pinilla, por el ministro de Hacienda, y por eso aparece tan seriamente salpicado el ministro de Hacienda, dando órdenes de entregar esos contratos a una representante de Arauca, que es de la Curul de la Paz, y que sería el canal de entrega de los contratos a gente del ELN. Exacto. Entonces, fíjese, y ahí se comete el delito, porque tentativa de celebración indebida de contratos. ¿Sí? Desde ese momento, porque es que el proceso de contratación no arranca cuando se firma el contrato, arranca desde estudios previos, todo esto, sí, los que saben de contratación pública, pues saben que todo eso hace parte del El contrato proceso se de contratación. estructuró, el proyecto Claro. se estructuró. Con algo gravísimo, ¿no? Que se estaban inventando, pues como los recursos tenían que ir direccionados a unas regiones específicas y Para a unos señores emergencias. específicas. En esos lugares no habían emergencias. Entonces tuvieron que crear las emergencias. Bueno, eso lo dicen los chats fabricarlas. de Snyder Pinilla y de Olmedo López. O sea, aquí hay cosas gravísimas que nunca habían pasado en ningún gobierno. Uno, eso, utilizar Que se inventen los proyectos, que además no lo van a hacer porque no se necesitan. No, pero sí los recursos están saliendo. Y dos, es que nosotros no podemos pasar por alto, la opinión pública, los ciudadanos no podemos pasar por alto, que es que con los recursos públicos, con los impuestos de nosotros que todos los días salimos a trabajar, a producir, se están financiando grupos terroristas como el ELN, que ¿qué hace el ELN? Asesinar a miembros de la fuerza pública y a población civil. Es gravísimo que con nuestros propios recursos estemos fomentando a esos grupos terroristas. Que recordemos, en un principio del proceso ellos llamaron la atención sobre cómo se iban a financiar, si iban a dejar de secuestrar o de traficar con droga. Pero es que ellos siguen estando en la lista de grupos terroristas de la lista de los Estados Unidos que la realiza. Es que eso es de suma gravedad lo que está pasando con el gobierno nacional. Y eso, si usted une esos puntos
con lo que hemos nosotros anunciado en programas anteriores, que realmente esas primeras líneas, porque no es una sola línea, esas primeras líneas que tanto nosotros hemos hablado del gobierno nacional, que están organizándose, una de esas primeras líneas son esos grupos al margen de la ley, en los cuales se encuentra el ELN como integrante. Ah, bueno, me hace usted recordar entonces que usted dentro del análisis que ha hecho para Al Día Noticias ha manifestado que el dejar hacer, dejar pasar del gobierno Petro hace parte de empoderamiento de los grupos armados que entrarían a defender una, un segundo mandato del... Por lo menos lo que ellos quieren es alargarlo 2 años más. ¿Para qué? Para poder lograr tener cierto manejo en lo que les hace falta tener en las cortes y eso, porque acordémonos que el próximo año vienen unos cambios importantes ahí. Entonces, ¿para quedarse con constituyente a la brava o para un estallido social? ¿Qué haría, en qué momento actuarían esos grupos Mire, pues armados a favor del gobierno? no sabemos, yo creo que hoy están ellos fabricando, como les gusta fabricar fantasías a este gobierno, entonces ellos están fabricando el escenario para llevar a ese segundo estallido social que debe ser mucho más violento que el primero, ¿sí? Con una justificación, que a Petro no lo han dejado gobernar y él está luchando solo contra el establecimiento y el status quo y los empresarios, los ricos, bueno, en fin, todo ese relato que ellos se inventan todos los días y que salen a decir, y fíjese que ayer el presidente vuelve y dice que es que la clase política siempre ha favorecido a los más ricos, bueno, en fin. Entonces, todo ese escenario que fabrica todos los días el presidente con sus discursos, que no son estructurados, sino que él se los inventa, palabras dichas por él mismo, ¿sí? Salen de su imaginación con un solo objetivo, ¿sí? Organizar la atmósfera perfecta o la tormenta perfecta para que el próximo año exista ese estallido social, no por vías democráticas, esos cambios que ellos quieren, sino por una vía violenta, ¿sí? Pero desde el ejercicio del poder. Ha dicho el presidente lo siguiente: nos gritan corruptos los que yo denuncié de corruptos, los que financiaron paramilitares con recursos de la salud, de las EPS. ¿Usted qué piensa? Bueno, es que corrupción siempre ha existido lamentablemente para este país. Gradualmente se ha ido desmontando. Se han hecho cambios profundos también dentro de la normatividad jurídica del país. Y no es la misma corrupción de hoy a la de hace unos años. Lamentablemente en este gobierno sí hemos retrocedido en ese aspecto. Sí hemos retrocedido en ese aspecto en estos 2 años. Todo lo que habíamos ganado por décadas de ir gradualmente desmontando esos hechos de corrupción gravísimos por falta de regulación, en estos 2 años los hemos ido perdiendo, porque ellos han cruzado esas líneas morales y éticas. Ellos para algunos casos no la tienen, pues lo estamos viendo. Entonces, claro, nosotros no vamos a negar hechos de corrupción que han existido en otros gobiernos, no solo gobiernos nacionales, sino también gobiernos locales, ¿sí? Municipales, porque es que la corrupción no solo se genera en gobiernos nacionales, John Didier, la corrupción también se genera hasta, lamentablemente, en la expresión más mínima de la democracia de una nación, que es una junta de acción comunal. ¿Sí? Sí, dice... No quiero generalizar, ¿no? Pero pues obviamente ahí también se ve. Entonces, lamentablemente tenemos esa cultura nosotros muy arraigada que generacionalmente debemos ir disminuyendo y es una tarea de cada uno de nosotros. Sí, dice el ministro de Hacienda en su única declaración tras este escándalo, en su cuenta de X: afrontaré con respeto por la justicia cualquier examen sobre mis actos oficiales. Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico sin distraerme de mis verdaderas obligaciones. Y ha salido el presidente a decir que Ricardo Bonilla no se ha robado un peso. La pregunta es, ¿usted cree en esta declaración de Ricardo Bonilla y del presidente? ¿Sabía el presidente o no sabía lo que estaba pasando con los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, confesado por Olmedo López y Sneiter Pinilla, que esa plata era para entregarle a congresistas? Claro, posiblemente el presidente Petro tiene razón. El ministro Bonilla, tal vez, y eso obviamente lo debe dilucidar las autoridades, la fiscalía, no se ha robado un solo peso, pero tal vez
sí pudo haber dejado robar muchos billones de pesos. Dejado o haber facilitado Claro, y orquestado, porque lo también. que revelan los chats hasta el momento es que esto de los proyectos para entregárselo a ciertos congresistas y a ciertas personas y a ciertos congresistas eran instrucción de él. Exacto. Entonces, una cosa es obviamente robarse Y los recursos públicos para beneficio propio y otro para que se beneficien otros. es lamentable, y aquí sí me gustaría dar como una reflexión más que opinión, es que el problema de la corrupción en Colombia, como lo dice Javier Ospina, no es de ahora, ha existido siempre. El problema es que se ha acentuado en mi perspectiva, en mi opinión, en mi análisis de las cosas. El CBY es una palabra que aparece en el lenguaje de la administración pública, es el cómo voy yo, porque es un término creo que muy costeño, Ujú. en el sentido que se pedía una comisión por los contratos que se adjudicaban y empezó una comisión baja, seguramente 2%, 5%. El pecado de Samuel Moreno Rojas fue haberlo incrementado del 10 en el que estaba al 20%. Y por Ujú. eso le explotó esa bomba, se le salió de las manos porque demostraron mucho apetito en materia de recursos al elevar esa comisión del Claro. 10 al 20%. Y, Por eso el carrusel de la contratación en Bogotá se reventó y se puso al claro, descubierto, porque porque el muchos, robo ya era claro, descarado, no, y porque 20%. muchos empresarios bajo esa presión accedían a pagar ese tipo de comisiones y no les quedaba para ejecutar la obra, entonces pues obviamente incumplían con la obra y las obras no se ejecutaban. Eso sí era un robo pues Y a mano armada Y pues. usted que conoce el tema de la administración pública, las obras empiezan con un valor y terminan con otro valor, se hacen adiciones presupuestales, seguramente, y por eso hay varios congresistas que han sido condenados, uno del Partido Liberal que Ujú, falleció hace ujú. poco, tenía también una organización criminal, ahí Musa Besaile lo acaban de condenar también por todo ese tipo de cosas. Y resulta que se buscaban era quedarse con una tajada del presupuesto. Si hacía la obra, se veía la obra, pero se quedaban con una tajada y por eso terminaban costando No, tanto. y bajaban la calidad de la obra Bueno, para poder bajando calidad de ajustar. la obra por materiales o cuando la pandemia del COVID que se dieron ayudas a atunes de 40.000 pesos, entonces los sobrecostos, el atún llegaba así a la familia necesitada, pero por delante se sacaban la tajada. Lo que estamos viendo aquí es que no iban por una tajada, iban por todo el presupuesto, porque se argumentaban proyectos que nunca se iban a ejecutar porque no se necesitaban. Sí, 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 Empeoramos. así es. Y ahí hay un tema que lo estábamos hablando por fuera de micrófonos, que son las ollas comunitarias. Eso es una olla podrida. Así Eso es. no es una, lamentablemente, un programa de este gobierno que es para eliminar el hambre, ¿sí? Muy parecido a lo que en su momento bien estructurado hizo el exalcalde Lucho Garzón. ¿Se acuerda? Bogotá Bogotá sin sin hambre, hambre, un pero gran programa, me claro que él gustó, montó, me claro gustó. que, pero él montó comedores comunitarios, Mm. bien estructurados, Y a, Galán va a a retomar ese través de programa. fundaciones, ¿sí? O sea, algo de verdad que lamentablemente después de Lucho Garzón, ¿quién vino? Samuel, ¿no? Después de Lucho vino Samuel, sí. Y empezó gradualmente a desmontar. Y el que finalmente sí acabó con el proyecto fue Gustavo Petro, el de Bogotá sin hambre. Desmontó definitivamente Sí. esos comedores comunitarios. Paradójicamente, ¿no? Porque supuestamente venían siendo Y la con misma Claudia línea López entraron también en crisis, ideológica. cerraron varios comedores. Sí, hoy ya prácticamente no existen y es una gran solución y está libre de todo ese tema de Y corrupción, porque Galán lo se quiere hacen a través de retomarlo, por lo menos funciones. lo dijo en Pues campaña. esperemos que sí, porque finalmente uno se genera una dinámica económica a través de la generación de esos comedores Hay comunitarios mucha y gente que se si acuesta con llega, hambre, hombre, ¿cierto? es una gran solución, por lo menos tener una comida Sí, digna sí, al día, sí. ¿sí? En unas condiciones sanitarias óptimas, nutricionales. Creo que es una Pero buena ¿cómo oportunidad, sería? pero volvamos a, no nos desviemos un poquito a las ollas estas comunitarias de gobierno nacional, Bueno. que yo no he visto la primera de los resultados. Yo no Ah, sé si es no, es que que salen a acaba, la... Yo no lo he entendido y tal vez John Didier, usted ayúdeme a entenderla. Salen a la cuadra, traen una olla grande y le echan pollo, no, agua, es los mismos papas, comedores sancochos, comunitarios ¿cómo que es se la dan unos cosa? recursos. Mire, Ah, ok. pero póngale cuidado. Ollas, pero eso en lugar de ser ollas comunitarias, son ollas podridas de corrupción. Lina María Garrido es una representante a la Cámara por el departamento de Arauca. La acabo de ver en declaraciones que ha entregado el canal Caracol.
donde ella está amenazada de muerte por haber denunciado estas ollas comunitarias. 80 ollas comunitarias 80, imagínense. por 80.000 millones de pesos para unas 8.000 personas. A veces la ración salía O en sea, 8.000 40, cada olla, ¿no? ¿Cuántas ollas? 80 por 80.000. 80. O sea, a 1.000 millones a 1.000 cada olla, cada olla. para 8.000 personas, no sé, pero lo Pero que una olla, ¿para preocupa, cuántas comidas alcanza? Es por que eso yo no entiendo le quiero decir que la denuncia de ella dice que hay raciones de comida, o sea, una persona por 40.000 pesos. Ni yendo usted a almorzar a Crescent Wafer, No, usted pide un plato de 40.000 pesos. No, Allá máximo cuesta 30.000 pesos, Sí, creo. sí, sí. Y está usted en un 40 con restaurante, postre a veces. y claro, y está usted en un Ojalá esas ollas restaurante, comunitarias se hicieran en crepes, así apoyamos una empresa nacional salían y, más baratas. y las personas por lo menos una vez al mes. Bueno, pero es que nadie sabe dónde están las ollas No, ni no, quiénes no, son yo los no he visto. beneficiarios. No, no, yo no. Nadie sabe qué es lo que, eso no lo digo yo, lo dice Lina María Garrido, representante de la Cámara por Arauca, quien denunció, la pueden encontrar en las noticias de hoy. Ella entregó las declaraciones hace pocos momentos y se sorprende porque además hay otro tema de un escándalo, la maquinaria amarilla que contratan, que en algunas zonas del país pagan la hora 250.000 Sí, pesos, debe ser creo. hora. Debe ser hora. La hora, estamos Sí, hablando sí, de la sí. hora. Y en otras regiones vale 500.000 pesos la hora. Ujú. Entonces, ¿por qué la diferencia de eso? Ahora, las obras que se hicieron por allá para mitigar el impacto del invierno, cuando van a ver, el invierno se las llevó. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Las obras de mitigar el invierno las hacen en verano, o sea, después de que pase el tema. Y no funcionan, ya cuando llega el otro Entonces, invierno están es deterioradas. decir, que por donde se le ponga la lupa a lo que hizo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, hay escándalo de corrupción. Hay muchas situaciones que se están investigando. Ahora, cuando arrancó este gobierno, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tenía un presupuesto de 500.000 millones de pesos. Y ahora, 2 billones de imagínense, pesos, por ahí se fue. cuadruplicado el presupuesto. Porque acordémonos que la Unidad Nacional del Riesgo no se rige por el régimen de contratación de la Ley 80, que sigue procesos licitatorios. Allá la mayoría de procesos sale por contratación directa. Pero es para Tres, allá. tres cotizaciones, Pero, y sale. pero las obras y las inversiones es para allá porque la Claro, emergencia y la tragedia se está claro, presentando claro, ya. claro. ¿Y O cómo le para parece mitigación que de obras, las ¿no? Para ollas mitigación. comunitarias para atender a la población damnificada tenían que funcionar en agosto del año pasado y las entregaron en marzo de este año? Ujú. ¿Ya para qué? Sí, sí, sí. La gente ya si se murió de hambre, se murió y ya la emergencia pasó. 8 años, 8 meses después, pues no se va a comprender más de 8 meses, casi 9 meses, 10 John meses. Deere, pero cerremos el tema de la Fiscalía General de la Nación. Preocupante que la Fiscalía no tome el liderazgo en estas investigaciones, sino que sea reactiva a filtraciones o a resultados de otras entidades, siendo la entidad que debe liderar el tema de las investigaciones. Esperemos que en la nueva fiscal, en cabeza de ella, de su profesionalismo, le dé resultados al país, porque ella es fiscal de Colombia, no fiscal del presidente Petro. Ahora, ya la Que lo Corte tenga Suprema, claro, que lo tenga claro la doctora fiscal. Es la segunda fiscal mujer, tiene un gran reto por delante y espero que lo cumpla. Hay momentos en que usted le ayuda a sus amigos, pero pues tampoco puede obviamente tapar el sol con un dedo. Y lo que están haciendo este gobierno en temas de corrupción es bastante grave para que la fiscalía se precie para el tape y tape. ¿debe renunciar el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como lo solicitan desde algunos sectores políticos? Pues así como se fue el ministro del Interior, o sea, él no renunció, pero pues lo hicieron decorosamente, lo sacaron ahí por la puerta del ladito, sin mucho ruido. Lo que pasa es que el gobierno debe tener una sin salida, porque mal o bien, este ministro Bonilla es parte de su equipo, es uno de los ideólogos de todo lo que está haciendo, pero es una persona relativamente también seria en temas de economía y lo respetan en el medio. Y si se va Ricardo Bonilla, ¿quién puede venir a apagarles ese incendio que les está armando? Va a ser muy difícil, pero yo creo que también es insostenible que el ministro Bonilla continúe en el cargo. Bueno, ya la Fiscalía anunció el inicio de investigación.
¿Cree en esta investigación? ¿Cree que va a llegar a buen puerto, que se van a poder mandar a la cárcel a los corruptos? Por el bien del país, sí, yo sigo teniendo fe en la Fiscalía General de la Nación, en cabeza obviamente de Luz Adriana, que es la No fiscal, importa que le la haya doctora Luz Adriana. y nombrado Petro, elegido. Pues obviamente sí importa, eso hay un manto ahí gris, pero está en manos de la fiscal de dilucidar eh, esa niebla que hay alrededor de ¿Cree la usted fiscalía. que el presidente Petro era el que daba las órdenes de qué hacer con esos No, recursos? hasta allá no, yo no llego, pero pues obviamente a medida que van escalando las cabezas de responsabilidades, Pero entonces, ¿quién dio la orden de comprar congresistas para que allá pasen las reformas? pues según Olmedo López y Sneider Pinilla, pues había un cónclave que lo integraba, el ministro Velázquez, Ujú. ministro del Velasco. Interior, Velasco, el ministro de Hacienda, el exdirector del DRAPE, hoy director de Inteligencia Nacional, y Sandra, que era la directora de regiones, eran los cuatro. Y hoy apareció también un asesor muy cercano a Sarabia. Laura Sarabia. Sí, Entonces cada día se acerca más, ¿no? Ahí se van claro. acercando, se van No, acercando. y se perdieron el disco duro y la memoria RAM de dos computadores de Sandra Ortiz, Ujú. quien dijo, era ya asesora presidencial o consejera presidencial para las regiones. Ella fue la que habló de llevarle un maletín con plata a Iván Name y al señor Calle de la Cámara de Representantes. Sí. La información de lo que se manejaban en esos computadores está perdida, no aparece porque no los entregaron 40 y 44 días después de haber salido de la casa de Nariño sin disco duro y sin memoria RAM. Ujú. O sea, no tiene información. Sí, sí. Y ahí hay unas declaraciones de la señora que reemplazó a Sandra Ortiz La y señora hasta hoy Múnera. se acabó de enterar. Así que ya no Sí, sabe nada. no sabía que hasta ahí. Que Que eso, fue un grave error, bueno, por lo menos asume la responsabilidad, que fue un grave error de su equipo de trabajo, y ella como jefe de equipo de trabajo también la debe asumir directamente, que hasta ayer le comunicaron, anteayer le comunicaron, hasta que no estalla el escándalo, porque entonces aquí hoy los que realmente están haciendo labor investigativa pues no son las entidades respectivas, sino los medios de comunicación pero cuando una persona se y va a ir de ciudadanos una, preocupados para que esto funcione. cuando una persona se va a ir de una empresa y le puedan dar el paz y salvo, tiene que entregar todo, hasta el Claro, carné. claro, hay un inventario Si que a no, usted no le se... asigna, mire, usted le Pero se entregaron fueron este y 40 computador días John después se Didier a su entregaron. nombre y no se dieron cuenta 40 días después que le hacía falta No, el los disco duro. entregaron 40 días después. Imagínense, Y sin memoria y sin disco duro. complicadísimo. Bueno, todo lo que pasa alrededor de este gobierno es muy preocupante. Bueno, tenemos también eh, para analizar qué va a pasar a raíz de este escándalo, porque ya viene el 20 de julio, si está el nuevo periodo legislativo, qué va a pasar con las reformas que están ahí por entrar en No, este aquí la periodo que más nos legislativo. tiene preocupados a todos los empresarios y comerciantes es otra nueva reforma tributaria. ¿Sí? Pero con este escándalo, ¿usted cree que el No, pues gobierno, que obviamente el no, Congreso le pero pues apruebe otra reforma tributaria al pero el gobierno? tema del país, de la economía del país, de la macroeconomía, es realmente preocupante. Este gobierno no tiene otra salida. Pues fíjese que el recorte que habían anunciado de 20 billones de pesos no es de 20. Es de 50. Iba de 40 esta semana, ya subió a 50 y eso no para. Entonces yo realmente no veo cómo este gobierno tiene salida para esta crisis económica, y el gran problema también es que no hay un recorte presupuestal interno del gobierno. O sea, siguen derrochando y dejando robar de esta forma, pues va a ser muy difícil que realmente nosotros lleguemos a buen puerto económico. Y si la economía no está sana de un país, de ahí para allá va a ser muy, muy difícil que los problemas sociales pues converjan. Fíjese que también se sancionó esta semana, ¿no? La Con bombos y reforma, platillos que se iban a llenar la Plaza de Bolívar, y la qué reforma pecado, pensional. no llenaron ni la quinta parte de la Plaza de Bolívar, fue un fracaso. ¿Cuánto nos gastamos ahí? Como 3.000 millones. Por sancionar un proyecto. Cada vez que sale el presidente a esos meeting públicos en la Plaza de Bolívar, nos gastamos 3.000, 4.000 millones de pesos en toda esa infraestructura, en lugar de hacerla un poquito más ponderada en la casa, en un salón, bueno, como normalmente se hace. No hay que gastarse 3.000 y 4.000 millones de pesos en plaza pública para él hacer su show, donde casi nadie va, ni siquiera su fanaticada. Entonces, pues eso es muy triste, pero lo más preocupante de la recién sancionada reforma pensional es que no hay sostenibilidad financiera.
no hay sostenibilidad financiera. O sea, eso es, en menos de 10 años eso no va a haber. Entonces imagínense, No, y son ellos mismos soluciones, reconocieron que hay que hacer claro, otra reforma no, no, más no. adelante. O sea, eso es muy preocupante y qué es lo que medio le ha pasado, porque eso también está con un interrogante grandísimo, porque falta la revisión de la Corte Constitucional, que lo está haciendo. Y lo más seguro es que se caiga. ¿Mm? Y eso va a ser un ingrediente más para salir al balcón y decir que es que no le han dejado hacer y ahora las Cortes también están en contra de él. Entonces, todo eso, todo ese relato y todo ese show que hicieron son ingredientes que le van metiendo a esa olla, No, y como a ya, ellos les gusta hacer ollas. Entonces, a esa olla para poder que ese caldo bien rico que les va a quedar del segundo estallido social tenga todos los ingredientes perfectos. Entonces, todo ese show que se armaron, entonces para decir, no, mire, yo le quería dar a las personas, a los adultos mayores de más de 80 años, 230.000 pesos para que puedan vivir dignamente, pues, todo eso alimenta a su fanaticada y aparte de la opinión pública que todavía les cree, que obviamente él es presa del establecimiento y el status quo. Pero esa reforma pensional realmente fue improvisada, como todo lo que hace este gobierno, y sin ningún fundamento económico ni sostenibilidad en el futuro. Javier Ospina es concejal de Bogotá, lo esperamos en 8 días porque vamos a tener que hablar de lo que diga el presidente este 20 de julio, que ahí hay gran expectativa por finalmente qué va a pasar con el poder constituyente, qué va a pasar con la asamblea constituyente que le está pidiendo, Fast track o qué va a también. pasar con el fast track, o qué anuncio va a hacer en la instalación del Congreso de la República, finalmente cómo quedan acomodadas las fuerzas en el Congreso de la República y qué proyectos se van a presentar, porque también van a insistir en una reforma a la salud, Sí, 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 ahí sí. Van a volverla a reforma a la presentar a la justicia, a la reforma a la justicia, educación, bueno, reforma a la educación, la reforma laboral. la reforma No, laboral pues, tampoco ha pasado. es que no les ha ido nada bien. Y bueno, y hoy con el escándalo de corrupción que tienen, donde está develado todos los mecanismos que ellos hacen para comparar congresistas, ya les va a quedar muy, muy difícil. Bueno, pero ya la Corte Suprema de Justicia dijo que va a llamar al presidente y va a llamar a algunos Sí, congresistas que pero aparecen salpicados. Yo acordémonos que creo el en la Corte presidente no va, Suprema ¿no? El presidente no está en la obligación de asistir a la Corte Suprema, puede mandar un delegado. yo creo en la Corte Suprema de Justicia que Yo en el también. pasado metió a la cárcel al 33% del Congreso por paramilitarismo. Mire, porque también hay que ver las cosas buenas que ha pasado durante este gobierno, es que hemos demostrado independencia de la justicia, sí, por lo menos de las Cortes, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, han estado ahí defendiendo lo que tienen que defender, que es la justicia. Porque si no hubiera sido así, yo le cuento que el país estaría ahí, sí, en el fondo de ese abismo que vamos recorriendo. Entonces eso ha sido unas talanqueritas para no ir despiporrados para ese fondo, como dicen por ahí, enjabonados para el fondo. Entonces ahí vamos, John Didier. Esperemos que, mire, aquí es un momento espléndido para la oposición de este gobierno, para los de centro, que también estoy seguro que no les está gustando la forma de gobernar del presidente Petro y de todo su equipo de gobierno, para que Pero hay realmente gente se hagan sentir en las instalaciones del próximo 20 de mañana. Mañana hay que hacerse sentir la voz, ¿sí?, de todos los últimos escándalos que se han generado en el último mes, porque estuvieron de vacaciones en el último mes. Entonces espero que esas vacaciones no hayan sido para ir a descansar, sino que hayan estado preparando esas grandes intervenciones, y más allá de las intervenciones, las estrategias de nosotros hoy, que tenemos que tener ellos como líderes políticos y nosotros como sociedad, para hacerle frente a este gobierno. Javier Ospina, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias, en el análisis político de la semana. Claro que sí, John Didier. Un saludo a todos los que nos están viendo y nos vemos dentro de 8 días. Y buen fin de semana. Nosotros somos Javier Ospina, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.